Cómo Ewori-Mehai se convirtió en un fuerte sacerdote de Ifá. Después de que se hizo rico, todos los demás comenzaron a envidiarlo. Entonces fue a consultar por adivinación a un awo llamado Atari Kibigbo Mu Araye Bi Oje. La cima o la punta de la boca de un tiocán es tan fuerte como el plomo. El awo le aconsejó hacer un sacrificio con un carnero fuerte a los ancianos de la noche y un macho cabrío a Esú. Él realizó ambos sacrificios. Después del sacrificio, los ancianos de la noche trabajaron en él durante 7 noches para convertirlo en un hombre fuerte e invencible. En el séptimo día, le dieron 4 ojos con los cuales podía ver en la noche. Simultáneamente, Esú también invitó a los hombres fuertes del día para prepararlo durante 7 días. En el séptimo día, le dieron a Wori 4 ojos con los cuales ver cualquier cosa que sucediera durante el día. Por esto es que se le considera el Olodú más fuerte tanto del día como de la noche, lo cual eventualmente lo hizo más poderoso que los reyes del día, Ejiokbe, y de la noche, Yaku.